Hola a todos nuestros amigos de Haz Consuelo que se están conectando en el día de hoy. Hemos reunido varias anécdotas de lo que está pasando en el mercado inmobiliario que les interesa a todos los que estamos aquí reunidos. Y hoy precisamente la Reserva Federal se ha reunido y ha decidido cuánto van a aumentar las tasas de interés en el mercado inmobiliario y en todos los bonos. Eso nos va a explicar. Para eso nos lo va a explicar una experta en mercado hipotecario, se llama Lourdes Cuervo. Ella se especializa, ahorita la vamos a invitar, se especializa en créditos hipotecarios, no solamente para extranjeros, sino también para locales. La vamos a invitar para que nos explique en su perspectiva qué cree ella que debemos hacer nosotros como inversionistas, qué cree ella que como inversionista debemos tomar, qué tipo de interés o qué tipo de hipoteca en el mercado inmobiliario en este momento. Es una novedad increíble, es una noticia increíble que todos estamos en shock, no sabemos qué hacer, estamos en una incertidumbre horrible. Entonces, por eso la he invitado a Lourdes para que ella nos aclare muchísimas dudas, inclusive a mí, de qué es lo que puede pasar, cómo nos debemos mover, cómo debemos nosotros en este momento guiarlos a ustedes, los inversionistas, para que sigan invirtiendo en Estados Unidos de la mejor manera y de una forma inteligente. Lourdes, sin decir más, te invito. Lourdes Cuervo, como te les dije, lleva 25 años en el mercado de hipotecas, acompañando a tanto clientes internacionales como clientes locales. Cuéntanos más o menos, Lourdes, cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de las hipotecas, en el mundo financiero. ¿Por qué te gustan tanto los números? Bueno, gracias por invitarme. Sí, llevo más de 25 años, créanlo o no, haciendo esto. Empecé antes de empezar a caminar, yo creo. No sé, siempre me han gustado los números, me gusta la finanza, me gusta ayudar a las personas. Viví muchos años, soy cubana de nacimiento, llevo viviendo en los Estados Unidos ya más de 20 años y crecí en Sudamérica, Colombia y Brasil, y entonces estoy bien empapada en los problemas que uno enfrenta con la devalorización de moneda, etcétera. Y lo importante que es tener una inversión segura y en dólares. Y creo que eso medio que fue aparte de la influencia de por qué hago lo que hago y que aún me gusta. Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Lourdes, increíble, cuéntanos, ¿qué pasó el día de hoy con la Reserva Federal? ¿Qué decisión tomaron y por qué? ¿Y qué nos va a afectar a todos nosotros? ¿Tú qué crees que va a pasar? Bueno, creo que te digo, no realmente es una sorpresa. Ellos desde noviembre vienen indicando que lo más importante es frenar la inflación de la manera posible que ellos pueden hacer y la única manera que ellos tienen, o sea, la única herramienta realmente que tiene la Reserva Federal es pues subir el Fed Funds Rate. Y esa tasa que ellos manipulan no necesariamente impacta directamente a los préstamos hipotecarios. O sea, el hecho que ellos aumentaron esa tasa hoy día 3/4 de punto no se puede interpretar diciendo que las tasas de intereses subieron 3/4 de punto. Esa tasa federal es para préstamos a súper corto plazo. O sea, quien tenga una línea de crédito, quien tenga tarjetas de crédito que ajustan sus intereses cada 30 días, eso sí los impacta directamente. Importante lo que hay que descifrar, ¿no? O sea, ver entre líneas de lo que ellos están indicando es que la inflación es un problema serio. Tuvimos las cifras el viernes pasado, eso movió mucho los mercados. O sea, es una inflación más alta que hemos tenido en 40 años y como un cáncer, pues hay que controlarla. Aquellos que me están viendo en países de Latinoamérica saben que la razón por la cual nuestros países y nuestros pueblos y nuestra gente y nuestras monedas sufren tanto es justamente porque tenemos gobiernos que no ponen mano dura y controlar esa inflación y entonces la moneda no vale nada y todo sigue aumentando. Entonces, ¿qué yo opino de todo esto? Pues definitivamente que es algo que había que hacer, hay que ser agresivos y eso lo que va a mantener es que o sea, va a haber dolores, o sea, vienen épocas un poco difíciles para el consumidor, pero es algo necesario para poder volver a tener una cierta normalidad, digamos así. Vamos para tener certidumbre. Lo que yo veo es, Lourdes, es que si no se toman estas medidas, nosotros vamos a ir como una resbaladera, para abajo, para abajo, para abajo, y no hay poder humano que nos pare.
Entonces, es bastante saludable que el gobierno esté tomando medidas y que todos vamos, como dices tú, todos vamos a sufrir dolores, que nos va a costar más las cosas, pero al mismo tiempo, en un momento dado, no vamos a entrar en una recesión o una deflación o algo más terrible como en los años 30. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De todas maneras, te quiero preguntar, muchos de mis clientes me dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la burbuja? ¿Qué va a pasar con si quiero seguir invirtiendo? ¿Cómo me aconsejas tú el invertir? ¿Qué consejos o por qué lados me puedo ir para poder tener un crédito hipotecario que se pueda pagar y que los números me den? ¿Qué les podemos aconsejar a nuestra audiencia para que ellos tengan una cuota pequeña, que no se vayan a sentir tan atorados porque les queda muy alta? O, a ver, dime a ver qué les podemos aconsejar. Bueno, yo creo que tu pregunta tiene varias respuestas y te digo, todo esto hay que encararlo de manera, ¿no? A corto plazo, medio y largo plazo. Yo creo que la mayoría de los oyentes hoy en día no están pensando en comprar una propiedad para ganarle 20% y venderla mañana o pasado mañana. O sea, estamos hablando de hacer una inversión concreta que tenga rendimiento a largo plazo. Si ese es el horizonte, ¿no? Si ese es el objetivo de hacer este tipo de transacción, y también veamos las cosas históricamente. En los Estados Unidos, la manera de hacer, de crecer tu patrimonio de la manera más eficiente ha sido a través de bienes raíces. Eso no significa que es una línea directa que continuamente sube y sube y sube y sube. Tiene variaciones. Hemos estado en 2 años y medio, donde se ha apreciado bastante. Creo que es lógico pensar que eso no puede seguir, que va a haber una estabilización en los precios. Pues, si bajan, bajan un poco, pero tampoco va a haber un desplome. También hay que encarar esto. Florida, en particular, no la afectan las mismas cosas que afecta al resto de los Estados Unidos. Nosotros, tanto para extranjeros como para personas dentro de los Estados Unidos, este es el lugar donde todo el mundo quiere estar. Entonces, aunque haya un poco de ajustes, digamos así, en la valorización, vamos a estar mucho más resguardados que el resto del país. Y eso ha sucedido en los 80s, cuando fue la crisis petrolera, sucedió durante los 2008, cuando fue la caída del mercado. O sea, vamos a tener un poco más de apoyo acá en el sur de la Florida que en el resto del país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dado que la realidad de intereses más altos está aquí, ¿qué podemos hacer para financiar esto, para poder poner el pie, comprar esto y a la misma vez que el flujo de caja, que los alquileres nos ayuden a pagar casi la totalidad de ese préstamo? Y entonces ahí hablamos que hay productos de financiación donde se puede pedir que en lugar de pagar el crédito, capital e interés a la vez, te otorguen hasta 10 años donde solo tienes que pagar el interés. Y entonces después tienes 30 años adicionales para capitalizar el resto de la deuda. No es que necesites hacer solamente ese pago mínimo, pero por lo menos te da, no tienes la obligación de hacer solo el mínimo, pero te da la flexibilidad de hacer solo el mínimo en caso de que las cosas se pongan un poquito duras, y entonces facilitar ese pago mensual. Yo creo que es una modalidad ideal para un inversionista que realmente quiere tener una propiedad 10 años o 15 años y tener una rentabilidad en dólares, porque la mayoría de las personas que nosotros asesoramos al principio o en principio no se quieren venir a vivir a Estados Unidos, sino tener un ingreso en dólares, y eso hace que su cash flow, como dices tú, sea mucho más alto y reciban mucho más ingresos en dólares para poder vivir en sus países. Al mismo tiempo te pregunto, si tú me estás diciendo que van a dejarle 40 años a esta persona para poder pagar su crédito, ¿la amortización se hace a 30 años o la amortización se hace a 40? Bueno, sí, el préstamo en sí es con un término de hasta 40 años. Si la persona, el comprador, elige pagar exclusivamente intereses por 10 años, eso quiere decir que al final del 10º año sigue debiendo lo mismo que debía al principio, que básicamente lo único que le ha abonado al banco ha sido ese pago de intereses. Por lo tanto, la amortización del momento que empiece a pagar capital e interés sería por 30 años adicionales. No sé si Sí, entendí. Pregunta,
¿qué ventajas, o sea, en tipo de interés o el monto del interés, qué ventaja tendría tener un interés only? O sea, por ejemplo, si el interés ahorita está al 5 o 6%, que muy posible puede llegar ahí, ¿cuánto sería un interés only? Los programas que ofrecen la tasa de interés exclusivamente son un poco más caros que los programas si la persona va a capitalizar la deuda de manera tradicional. Yo diría que están entre, digamos, un 0,5%, de entre 0,5 y 0,6 por encima de lo que estaría un préstamo que no sea solo de interés. ¿Qué requisitos son necesarios para aplicar a un préstamo de este tipo de interest only, que es lo más interesante que he oído en los últimos años? Cuéntanos. Bueno, el producto de solamente intereses lo ofrecen unas instituciones financieras que tienen un producto que es sumamente sencillo para calificar. Básicamente, no hay que verificar ingresos alguno de la persona en su país de origen. El producto está diseñado para que el inmueble que se está comprando sea el que garantiza el préstamo, y los flujos de caja, o sea, los alquileres de ese inmueble que usted está comprando, sería el que se utiliza para cubrir el pago de hipoteca. Entonces, por eso es que este programa de solo intereses ayuda a calificar más fácil, porque dado que si los intereses están más altos y el pago de capital e interés es más alto, pues entonces queda o menos o hay un flujo de caja negativo comparado a lo que se puede alquilar ese inmueble, que cuando es intereses exclusivamente es más fácil calificar. Las instituciones que ofrecen ese producto también requieren menos en reservas, en liquidez después del cierre. O sea, vamos a ver que hay el tradicional, el préstamo tradicional, si quieren capitalizar y hacerlo todo como normal y corriente, ahí hay que verificar los ingresos de la persona, hay que verificar hay que obtener cartas de referencia de crédito, hay ciertos requisitos y primordialmente uno de ellos es que hay que verificar un mínimo de 12 meses de ese pago de hipoteca en reservas. El programa de solo intereses no se verifican ingresos, siempre hay que documentar la fuente de donde viene el dinero para la entrada, pero solo requiere 6 meses en reservas. O sea, son dos productos diferentes y Consuelo, tú lo sabes muy bien, si hay algún cliente, yo siempre le doy todas las opciones disponibles y básicamente queda a criterio de ese cliente cuál de las opciones es la que es más con mejores ventajas para ellos. Lo que yo creo, Lourdes, lo que está sucediendo en este instante, y tú lo acabas de hablar hace unos minutos, nosotros en la Florida parece que fuéramos un pedacito de otro lugar, porque todo lo que estás hablando tú afecta muchísimo al resto de los Estados Unidos, pero a nosotros por alguna forma, bueno, yo sé por qué, porque tenemos mucha influencia latinoamericana y gente que viene a diversificar su patrimonio en Florida, no está afectando tanto la parte turística y están subieron un 50% el valor de las rentas porque tampoco hay propiedades. Entonces, por un lado, tienes razón, que los intereses están subiendo y que la inflación y que esto y tal, pero yo veo que la demanda no baja. O sea, yo estoy viendo gente aquí todos los días, de todas partes, estoy en Miami en este momento, comprando y comprando y comprando y comprando, y va uno a ver al MLS donde habían 50,000 propiedades, hay 300 propiedades, o sea, sí. No ve uno propiedades en construcción, la gente no quiere vender, la gente no se quiere salir de sus casas. Entonces, afortunadamente eso está pasando porque va a haber una balanza. Si los intereses suben, pero también la renta sube, o sea, los números te van a dar de todas maneras. Lo que les estamos tratando de comunicar el día de hoy es que sea inteligente y predica el futuro de que de pronto puede pasar esto, de pronto puede pasar aquello. Y apalánquese de las soluciones que de pronto usted no sabía y que nosotros con mucho gusto entre Lourdes y yo los vamos a aconsejar. Hay muchas maneras de que su cuota sea más cómoda. Yo les aconsejaría que den mucho más cuota inicial
para que la cuota le quede mucho más barata. Yo les aconsejaría que vean la opción de interest only. Y la otra modalidad que quiero hablar contigo a ti aquí es, hay mucha gente que no sabe que puede comprar el interés. Y hay mucha gente ahorita que no sabe también que los intereses fijos están iguales casi que los intereses variables. Entonces, ¿para qué escogen un interés variable pudiendo tener un interés fijo, igual del mismo costo? Todas estas cosas, como está cambiando el mercado, deben hablarlas, y nosotros, tanto Lourdes como yo, no es que los queramos llenar de información y les queramos confundir, sino que como somos unas personas muy responsables y queremos realmente lo mejor para ustedes, les aconsejamos y les mostramos todo el panorama. Cuéntanos tú, ¿qué es eso de comprar interés y cómo se puede hacer? Sí, las personas asumen siempre que o sea, que en un día dado se publica una tasa de interés y que esa es la tasa vigente del día. Y ese no es el caso. Número uno, las tasas pueden variar varias veces al día, para encima, para abajo. Y dos, que siempre se puede comprar, se le llama así, buy down, la tasa de interés. ¿Y qué quiere decir eso? Más nada que el banco dice que a cambio de un cierto dinero que usted me dé a mí por adelantado, yo estoy dispuesto a reducir la tasa de interés. No es más nada que eso. O sea, básicamente estás haciendo un prepago de interés por obtener una tasa reducida a través del tiempo. ¿En qué caso tú aconsejas que eso las personas lo hagan? Porque no en todos los casos es aconsejable. No en todos los casos es aconsejable. Te digo, vuelvo y repito, a mí no me gusta dar respuesta, a mí me gusta demostrarle al cliente, mire, esta es la opción A, B y C, y el cliente que determine cuál es la más cómoda. A veces, cuando yo les digo, mira, tenemos que comprar la tasa de interés, y es justamente para eso. Digamos que usted está comprando un inmueble y el pago de capital interés, o sea, el pago total con mantenimiento y todo son $2,500, caso hipotético. Y digamos que el inmueble se alquila por $2,400. Entonces, no da para el programa este que hablamos, que son con documentación alternativa, estamos $100 cortos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el pago del alquiler y el pago de hipoteca queden iguales para que pueda calificar para el préstamo? Bueno, vamos a reducir la tasa de interés un tricito hasta llegar a ese número mágico, y entonces recomendaría vamos a comprar la tasa. Es uno de los casos. Y el otro caso que no sé si estás de acuerdo conmigo, si una persona está pensando quedarse con su propiedad más de 5 años, lógicamente hágalo. Pero si está pensando comprarlo hoy y venderlo en un año, no lo haga, estás perdiendo dinero. Correcto, vuelvo y repito, cuando hacemos las cifras de cuánto cuesta comprar, y siempre digo, mira, va a demorar X números de meses a que usted recupere su inversión inicial, y ahí entonces vemos cuál es el punto donde o sea, ¿cómo se dice? Break even, donde vas a recuperar tu dinero. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Hay que determinarlo y entonces decir, bueno, si me va a quedar mucho más tiempo que eso, lo hago, y de lo contrario, no. Bueno, no es un secreto para nadie, Lourdes, que está pasando lo que está pasando. La gente está un poquitico, se les está moviendo el piso, ya no se sienten tan seguros, pero la realidad es la realidad. Si tú te vas para Argentina, tienen una inflación del 50% al mes. O sea, please. O sea, exactamente, para los Estados Unidos, si la cifra es elevada, hablamos de un 8%, pero vuelvo, ¿qué país en Latinoamérica no le fascinaría tener 8% de inflación? O sea, tenemos países con 20, Brasil, Colombia, Argentina, ni hablemos de Venezuela. O sea, es un niño de la teta lo que nosotros tenemos acá, pero tenemos que compararlo históricamente en las realidades, y es algo que es elevado para el consumidor americano. Y repito, para mí la mejor noticia de todo esto es eso, que la Reserva Federal se ha desde noviembre dicho, esto es un cáncer que vamos a atacar, y lo están atacando justo como lo dijeron. La salida fácil hubiera sido, ay no, mira cómo está pasando esto y lo otro, no vamos a subir, y entonces sí que vamos a tener este problema por mucho más tiempo. Sí, en este momento el problema que se puede controlar interno es la inflación y de pronto algún otro tipo de deflación en un momento dado. El gobierno, pues pienso yo que tomando esta decisión es lo único que podemos controlar. Las guerras que hay por fuera, la falta de insumos, como dices tú, todo lo que está pasando por fuera, eso sí no lo podemos controlar. Entonces nos toca por lo menos controlar esa parte, donde lo que nos corresponde y somos
responsables para que nuestra economía siga fuerte. Y como tú dices, no podemos controlar el precio del barril de petróleo dado la guerra en Ucrania, no podemos controlar el resto, pero eso va a impactar al resto del mundo igual. Entonces, lo que tenemos que ver es qué nos diferencia a nosotros acá en los Estados Unidos de las medidas que se están tomando en el resto del mundo realmente, y es eso, que aquí están siendo mucho más agresivos en combatir esto que en otros lugares que he visto. Europa está todavía muy suavecita, Latinoamérica mal empieza a empezar a hablar de estas cosas, porque crea problemas políticos, pero bueno, eso ya es otro tema. La cuestión es que acá están siguiendo la directriz de lo que habían dicho que iban a hacer en noviembre. Bueno, para cerrar este segmento, te agradezco muchísimo, Lourdes, que hayas estado con nosotros. Queríamos traerles tranquilidad y nuestra opinión personal de una experta y mía. Nos conocemos hace muchísimos años. Los invito a que nos vean este sábado a las 12 del día de hora de Miami, porque vamos a hablar y vamos a ahondar en este tema de ser creativo, cómo seguir invirtiendo en los Estados Unidos y por qué tienes que seguir invirtiendo en Estados Unidos. No sé si para cerrar tienes algo más que decir, Lourdes, pero te digo una cosa. Yo veo que lo que está pasando ahorita en nuestros países es como cuando yo me moví a Estados Unidos, que allá teníamos neumonía, aquí tenemos una gripita. Así es. Entonces, nos toca resguardar lo poquito que tenemos en un lugar, así nos cueste un poquito más, porque los intereses en Colombia están en el 18, en Argentina creo que el 30, 40, no sé qué, en México está el 15, o sea. Y lo que hay que tener en mente es eso, que es de comprar, o sea, siempre en un futuro, si justifica, se puede refinanciar y retirar, cambiar esa tasa de interés por una más baja. Todo lo que sube, baja. O sea, todo lo que sube, baja. Entonces, es algo que no es un problema de por vida, es algo que se puede corregir. Ahora, les puedo decir que si yo tuviera $1 por cada cliente que dejó de comprar hace 3 años atrás, hoy estaría millonaria. Porque quien tiene, o sea, si la única motivación para actuar es el miedo, entonces nunca vas a tomar una decisión. O sea, toda la gente que perdió toda esta apreciación, toda esta gente que perdió las tasas de interés históricamente bajas. O sea, el ser humano tenemos que jugar mucho con nuestra psicología, ser muy analistas y ver, bueno, eso mismo. ¿Cuál sería la apreciación de mis inmuebles o de mis activos en donde sea que yo vivo? ¿Cuál es históricamente, no vamos al momento históricamente que lo hay en los Estados Unidos, evaluar y tomar una decisión basado en esos hechos? Correcto. Como yo le digo a las personas, tomen una decisión financieramente responsable, porque desafortunadamente en nuestros países dicen, no, es que yo me gano el 20%, pero no se dan cuenta que la evaluación es el 20, 25 y 30. Entonces, ¿cuánto realmente está ganando? Gracias por estar aquí con nosotros, Lourdes. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias. Muy interesante, y eso es lo que estamos trayendo todas las semanas, noticias interesantes, toda la opinión que tenemos nosotros, y como siempre creo en este país, creemos, tanto Lourdes como yo, hemos llegado aquí de inmigrantes. Sabemos cómo hemos vivido en otros países, sabemos la incertidumbre que pasamos allí y cómo nuestra vida cambió estando aquí. Right? Gracias, Lourdes, por estar aquí con nosotros. Chao, Consuelo. Bueno verte. Chao. Gracias. Chao.